9 Martello regresó al seminario, cambiado. Siempre se había mantenido un poco al margen del bullicio propio de los primeros años de estudios. Pero ahora se sumergía en un aislamiento sombrío que lo apartaba totalmente de los demás. El padre Andreani lo notó inmediatamente. Trató de acercarse a él para conocer la causa de su actitud, pero observó, con sorpresa, que, por primera vez, Bruno lo esquivaba. Dolido, Andreani no insistió. Pero, sorpresivamente, mientras leía en un rincón apacible y solitario del jardín, Martello se le acercó. Padre, tengo que hablar con usted. Ya era hora, hijo mío. Te esperaba. Martello hizo una larga pausa. Durante las vacaciones me ha ocurrido algo muy grave, dijo por fin. Andreani se demudó. Era un hombre de intuiciones. Sabía lo que vendría ahora. Padre, he cometido un grave pecado. He llegado a pensar en abandonar mi vocación. Creo que ya no soy digno del sacerdocio. Andreani esperaba, angustiado, la palabra que faltaba. Habría querido detenerla antes de oírla, como si así hubiera podido borrar lo que debía de haber ocurrido. Pero la palabra cayó, inevitable. Una mujer, Martello se detuvo, avergonzado. Esperaba un gesto, una frase de aliento, para continuar. El padre Andreani era un hombre amplio, generoso, inteligente. Comprendería. Tenía que comprender. Por lo menos este pecado. Pero Andreani se endureció bruscamente. Su rostro reflejó una amargura y una ira totalmente incomprensible. Y yo que creí que eras distinto a los demás. Dijo con voz temblorosa. Desde que te conocí me pareciste distinto. Pero eres igual a todos. Peor que todos, porque Dios te concedió a ti dones que solo concede a sus elegidos. Que deben emplearse en servirle a Él. No dilapidarlos estúpidamente en una. Andreani cayó, avergonzado él mismo de la violencia de su reacción. Martello lo miraba espantado, incrédulo. Andreani hizo un esfuerzo por controlarse y dijo con voz incolora, he escuchado más de una vez esta clase de confesiones de muchachos desorientados que todavía no afirmaban su vocación. No la esperaba de ti. Pero habla. Prefiero saberlo todo. Cuenta tu gran aventura. Era tan despectivo, tan enconado el tono, que el orgullo de Martello se reveló. No creo que mi aventura se diferencie mucho de las que debe usted haber escuchado. Supongo que es igual a todas. En todo caso, ya terminó. No es eso lo que me tortura. Es lo que hice después. Andreani volvió la cabeza, pero Martello alcanzó a verle los ojos vidriosos por las lágrimas. Intranquilo y desconcertado, Bruno se levantó para irse. Te dije que quería saberlo todo, murmuró Andreani. El resto preferiría decírselo en confesión. No. No sé si podría perdonarte en confesión. Está bien, dijo Martello, sentándose otra vez. Pequé con una mujer. Ese fue el primer pecado. Pero después hice algo peor, la sacrifiqué a ella. ¿Qué quieres decir? Preguntó Andreani, conteniendo su angustia. Fui un cobarde. Comprendí que no sería capaz de renunciar a ella por mí mismo y cometí un acto horrible. La entregué a la policía. En frases entrecortadas, Martello se lo contó todo. Cuando terminó de hablar miró a Andreani, esperando por fin una palabra de esperanza. Pero el sacerdote permaneció en silencio. ¿No dice usted nada, padre? Preguntó, angustiado, Bruno. Y como Andreani continuaba en silencio, agregó, desesperado, comprendo que soy un gran pecador. Pero dígame algo. Andreani evitó mirarlo. Yo también soy un gran pecador, dijo con tristeza. Se levantó y se fue. Martello lo vio alejarse, descorazonado. Él solo tendría que elegir entonces la reparación de su falta. Comprendió que no había más que un camino. Era cruel, pero tenía que hacerlo. Y cuanto antes le pareció insoportable el tiempo que debió esperar mientras traían a la detenida para la entrevista. Sin embargo, fueron solo unos minutos. La recomendación de una autoridad eclesiástica hacía caer las barreras, hasta de la tupida burocracia italiana. Mientras aguardaba,
trataba de apartar la última imagen de Nina que había quedado grabada en su mente. Estaba seguro de que no sería ya la muchacha alegre y sonriente, casi ingenua, que se había despedido de él aquella mañana, segura de volver a verlo dentro de pocas horas. Habría vuelto a ser la de antes. La que conoció, dura, agresiva, insolente. Y más aún, cuando escucharía su confesión. Cuando la tuvo frente a él, solo separada por la reja, atropelladamente le dijo la verdad. Trató de comunicarle su tormento, su desesperación de esos días. Le contó lo que había significado ella para él, la primera y única mujer que habría en su vida. Trató de explicarle lo que era sentir una verdadera vocación religiosa. Luego, sus terribles dudas, su indecisión en la insoportable disyuntiva, su amor por ella o la salvación de su alma. Y por último, la desgarradora decisión final, tenía que delatarla a la policía. No hubiera sido capaz de renunciar a ella. Nina lo escuchaba sin mirarlo. Martelo hizo una pausa. Esperaba los peores insultos. Casi deseaba las recriminaciones, las acusaciones que venía dispuesto a aceptar. Pero Nina callaba. Seguía con la mirada fija en un punto impreciso. «¿Podrás perdonarme algún día?», murmuró Martelo. Ella permaneció todavía un momento inmóvil. Luego se volvió, siempre sin mirarlo, hacia la celadora que esperaba a cierta distancia. «Lléveme de nuevo a la celda», dijo con voz incolora. Martelo no supo cuánto tiempo transcurrió después de eso. Sintió una mano en el hombro y una voz que le pareció infinitamente lejana. «Su tiempo ha terminado». Sí. El tiempo de la visita había terminado, pero ahora comenzaba a correr el tiempo del remordimiento. 11 Al rector del seminario no lo tomó de sorpresa la solicitud. El padre Andreani pedía ser relevado de sus funciones de profesor, hasta que el arzobispado le asignara otro destino, preferentemente lejos de Roma. Él mismo llevó la renuncia al despacho del rector. Monseñor Eizaguirre leyó la carta. Se levantó de su escritorio y se acercó a la ventana. Durante largo rato permaneció mirando al patio, donde los jóvenes seminaristas, recién incorporados al plantel, disputaban un partido de fútbol. Por fin, se volvió hacia Andreani. «He pensado en una solución mejor», dijo. «El alumno Bruno Martelo es un muchacho excepcional». Andreani enrojeció. «Creo que sería justo dar a conocer las dotes de inteligencia, preparación y dedicación de Bruno más allá de nuestras fronteras», prosiguió el rector. «El seminario de Lovaina me propone un intercambio de alumnos. Me parece que nadie mejor que él podría representar al futuro clero italiano. He propuesto ya su nombre. Pero eso sería una injusticia», dijo Andreani, con calor. «Bruno no sabe nada de esto. No tiene ninguna culpa. El que debe alejarse soy yo. Este alejamiento no es un castigo. Todo lo contrario. El seminario de Lovaina es uno de los mejores del mundo. La noticia hará feliz a Martelo». «¿No lo cree usted?». «Es posible», dijo Andreani, con tristeza. Hubo otra larga pausa. «Comprendo la pena que siente, Andreani, y pido a Dios que la bendiga», dijo entonces Eizaguirre. «En el fondo, todo nace de la necesidad de amar. Todos la sienten. ¿Por qué vamos a estar exentos nosotros? Y es tan difícil convencer a nuestro corazón de que debe limitarse a amar solo a Dios». Volvió a mirar hacia el patio. «Dios parece estar a veces tan lejos y en cambio sus criaturas, tan cerca». El rector regresó a su escritorio y devolvió su solicitud a Andreani. «Vuelva usted a sus clases, padre Andreani. Y piense que ningún amor se pierde. Y que a veces aún el que nos parece culpable, si somos capaces de sentirlo con total generosidad, con el completo olvido de nosotros mismos, sin pedir nada a cambio, hasta ese amor se parece mucho al que sentimos hacia nuestro Creador. Quizá todos los amores no sean sino otros tantos caminos que nos llevan a Dios». 12 Martelo estaba arreglando sus maletas cuando entró Andreani en su habitación. El muchacho lo miró con sorpresa y resentimiento. «¿Todo está listo para el viaje?». «Sí, padre. Salgo esta noche a las 10:30. El sacerdote hizo un esfuerzo para hablar con naturalidad. «He venido a decirte que mis sentimientos hacia ti no han cambiado. Te recordaré siempre con el mismo afecto.
El otro día no supe darte el consuelo que necesitabas. Perdóname. Mañana, la primera misa que celebre será por ti, por tu pena de ahora. Porque encuentres la serenidad y el olvido. En la soledad del altar pensaré mucho en ti. Se dio cuenta de que no iba a poder seguir hablando. Para ocultar su emoción le tendió un periódico que traía y le dijo con brusquedad. Tengo que darte también una mala noticia. De todos modos te habrías enterado por el periódico. La noticia le saltó a Martello a los ojos como un golpe brutal. Detenida se ahorca en la cárcel y seguían los detalles. Habían encontrado sin vida el cuerpo de Nina la noche anterior. El diario censuraba demente el desorden y la falta de vigilancia en las prisiones italianas. Martello llegó hasta el final de la columna. La suicida solo había dejado una nota. Triunfaste, Galileo. En la prisión nadie comprendía el significado. Pero Martello comprendió. 3 París, 1968. En 10 años el rostro del mundo había cambiado. Por primera vez en su historia, Estados Unidos había elegido un presidente católico. Y también, por primera vez, en la historia, un país latinoamericano caía bajo un régimen comunista. En Asia continuaba abierta la dolorosa herida de Vietnam. África rompía su letargo colonial de siglos y nacían en su geografía 20 repúblicas que buscaban su libertad en medio de las convulsiones del alumbramiento. Europa parecía entrar en un periodo de estabilización y prosperidad. Y los franceses recibían esa primavera de 1968 con su habitual alegría de vivir, al iniciarse el 10º año de la era del general de Gaulle. Aquella tarde de mayo, el nuncio de la Santa Sede en París, recibía a un grupo de eclesiásticos italianos, venidos para discutir con sus colegas franceses la unificación de criterios respecto al uso de sus respectivos idiomas en la nueva liturgia católica. El latín había sido una de las primeras bajas en la ofensiva renovadora lanzada por Concilio Vaticano II. La reforma de la liturgia había dado a los laicos una mayor participación en la celebración de la misa, autorizando importantes cambios en los textos y en el lenguaje. Era la primera vez que Andreani salía de Italia. Había dejado su cátedra en el Seminario Pontificio al ser nombrado obispo de Verona. Acostumbrado ya a la tranquila vida provinciana, la ciudad luz lo deslumbraba y hasta lo atemorizaba un poco. Creía haber cumplido ya con el itinerario obligado del turista al visitar el Louvre, la Torre Eiffel y naturalmente la Catedral de Notre Dame, cuando el nuncio le preguntó, ¿no le interesa a usted el teatro, Monseñor Andreani? La pregunta lo tomó de sorpresa. ¿El teatro? Sí, pero no se me ocurriría ir a una función de teatro en París. ¿Pero cómo? París, la capital mundial del teatro. Se acaba de estrenar una obra herética, provocadora e inmoral, pero muy interesante. Véala y después hablamos. Y fue así como Monseñor Andreani asistió esa noche al Teatro de la Michodiere para ver El discípulo. Hace 3 días que el maestro entró en Jerusalén. El pueblo lo aclamó como su salvador, como al rey que iba a encabezar la justa lucha por la libertad de Israel, decía Judas, desde el escenario, dialogando con sus propios pensamientos. Y hace 3 días que nosotros, sus discípulos, esperamos que se manifieste como el Dios que dice ser. Ellos y nosotros hemos esperado en vano. El procurador romano sigue oprimiendo al pueblo y nosotros seguimos esperando el nuevo orden divino que debe transformar al mundo. Monseñor Andreani escuchaba, conturbado por una indefinible inquietud. Judas era el héroe de la obra. Pero no el Judas tradicional, el traidor, el discípulo maldito de la tradición cristiana. Era un visionario que rivalizaba casi con Jesús en su misión salvadora. A Andreani la idea le parecía monstruosa, pero escuchaba, suspendido de las palabras del autor. Entretanto, ¿qué hace él? Reza. ¿A quién reza, si Dios es el mismo? Reza en lugar de actuar. El pueblo necesita un líder, un jefe. Al romano no se le derribará con plegarias ni se cambiará con llantos el mundo corrompido que él prometió redimir. Y para eso lo hemos abandonado todo por seguirlo. Los demás ya empiezan a murmurar. Pronto se quedará solo. Y nosotros nos quedaremos sin jefe y sin Dios. Los demás discípulos son débiles, incapaces de actuar, pero yo no. Yo soy un hombre de acción y lo obligaré a realizar su papel. Judas resultaba ser el mejor de los apóstoles.
Creía ser el único que había comprendido realmente el sentido de la presencia de Jesús en la tierra. ¿Dónde había escuchado antes Andreani conceptos parecidos? ¿A quién había oído decir que Judas era la figura más admirable del Evangelio? Un recuerdo se abría paso en su memoria. Pronto será demasiado tarde. Alguien tiene que obligarlo a que cumpla su destino. Y ese alguien seré yo. Yo, el que más lo ama, seré su verdugo. Pero es por el bien del mundo. Él ya ha dicho todo lo que tenía que decir. Ahora tiene que morir para que pueda vivir eternamente. Gracias a su muerte se transformará el hombre. Él se llevará la gloria y a mí me maldecirán por los siglos de los siglos. Pero no importa. El hombre fuerte no retrocede ante su destino cuando sabe que su sacrificio no será estéril. Martelou. Eran palabras como las que había escrito Bruno Martelou 10 años atrás, al iniciarse las clases en el seminario pontificio. Trémulo, Andreani consultó el programa que no había mirado hasta esos momentos, pero el autor tenía un nombre alemán desconocido para él. Se ocultaría Bruno al amparo de un seudónimo. Andreani salió esa noche del teatro sin poder definir las emociones que le había provocado la obra. El drama de Judas había dejado de interesarle. Su mente estaba llena de recuerdos de Martelou. Recordaba 1000 incidentes de los breves meses que lo tuvo en su cátedra. Y le parecía volver a escuchar la voz vibrante del muchacho exponiendo teorías audaces, conceptos que bordeaban con frecuencia la herejía. ¿Dónde estará ahora? Lo había visto por última vez aquella tarde de la despedida. Nunca más intentó comunicarse otra vez con él. Fue un esfuerzo supremo, pero había sido capaz de realizarlo. Sabía, vagamente, que había hecho estudios brillantes en el extranjero y que su nombre ya destacaba en distintos campos del conocimiento, pero nunca buscó tener noticias de él. Ahora pensaba que después de tantos años, la dolorosa crisis que significó Martelou en su vida, se podía considerar definitivamente superada. Martelou debía ser ya un hombre plenamente formado, intelectual y moralmente, y al abrigo de las acechanzas del sentimiento. Por su parte, él, a los 55 años se encaminaba sin amargura hacia su ocaso, con la serenidad que proporciona una vida guiada por la rectitud moral y la fe religiosa. Sin embargo, en esos momentos sintió unos deseos vehementes de hablar con él, de volver a verlo. Trató de convencerse a sí mismo que era solo la nostalgia de los días de seminario, compartidos con esa juventud brillante y tumultuosa, de la que Martelou había sido el mejor exponente. La noche anterior al regreso de los delegados italianos, el nuncio les ofreció una cena de despedida. Recordando la recomendación que le había hecho Andreani, el diplomático le preguntó, ¿qué le pareció la obra que le recomendé el otro día, Monseñor Andreani? La vio. Muy interesante. Pero, dígame, Excelencia, ¿ha oído usted hablar de Bruno Martelou? La pregunta tomó de improviso al nuncio, pero recuperado de su sorpresa, pasó revista rápidamente al ordenado cárdex que era su mente. Me pareció oír decir que estaba en Francia, agregó Andreani, disimulando su ansiedad. Y aquí sigue todavía, dijo por fin el nuncio. Si no me equivoco, el padre Martelou está dando actualmente un curso en la universidad. Y si mal no recuerdo, sobre un tema peligroso y controvertido. Andreani sonrió, tolerante. El mismo de siempre. Perdón. Dijo el nuncio sorprendido. ¿Sobre qué es el curso? Supongo que no será sobre Judas. Mucho más peligroso. Lo de Judas fue hace 2000 años. Pero Teilhard de Chardin es un problema muy actual. Entonces, el curso es sobre Teilhard de Chardin. El pensamiento de Teilhard de Chardin y la teoría de la evolución. Por cierto que los medios eclesiásticos aquí están bastante preocupados. Martelou trató de conseguir Gini y Lobstadt del arzobispado de París, pero se lo negaron. Sin embargo, él está dando su curso de todos modos. El mismo de siempre, repitió Andreani. Por lo visto usted lo conoce bien. Andreani le lanzó una rápida mirada. Pero no había la menor malicia en la pregunta. Fue alumno mío hace muchos años, pero no he sabido más de él. Me imagino que habrá hecho una carrera brillante. Sí y no. Se ha hecho de un nombre prestigioso en el terreno científico. Colabora en revistas especializadas muy importantes,
Ha participado en varios congresos y ha dado algunos cursos universitarios, como el que está dando ahora. Pero como sacerdote su actuación ha sido muy discutible. Tiene un verdadero ojo clínico para buscarse problemas y para creárselos a los demás. Mire usted el momento que ha escogido para divulgar a Teilhard de Chardin. Pero Teilhard de Chardin es un gran pensador y hombre de ciencia. Puede ser, pero a los ojos de Roma es casi un hereje. El año pasado la Santa Sede emitió una solemne advertencia contra los peligros que contienen sus obras. Como usted comprenderá, la Iglesia no puede avalar la teoría de la evolución, aunque se le dé un sentido religioso como lo hace el padre Teilhard de Chardin. Al día siguiente, en el aeropuerto de Orly, el secretario de Andreani sorprendió a los delegados italianos que se aprestaban para tomar el avión de regreso a Roma, al anunciarles que Monseñor no haría el viaje con ellos. A última hora había decidido permanecer 1 o 2 días más en París. ¿Pero por qué? ¿Con qué objeto?, preguntó uno de los delegados. No sé. No me dio ninguna explicación. Qué raro. A mí me había dicho hace unos días que tenía urgencia de regresar a Verona. Espero que no estará enfermo. Al contrario, dijo el secretario. Hacía tiempo que no lo vea tan animado. La voz era tan vibrante como 10 años atrás. Pero ahora había adquirido nuevas inflexiones. Era más persuasiva, más convencida y a la vez, más pasional. Era la voz de un racionalista, de un hombre de ciencia que de pronto tomaba resonancias místicas. La vida es movimiento, según Teilhard de Chardin. De las capas de materia terrestre de miles de millones de años de antigüedad, surgió, primero, el reino de los organismos vivos. El reino biológico. Pero apareció el hombre y con él, dice Teilhard de Chardin, apareció también el universo del pensamiento y del espíritu. La evolución, pues, no ha terminado. Solo se ha desplazado del plano material al espiritual seguramente. En el auditorio no predominaban los creyentes. Sin embargo, Andreani notó con satisfacción que reinaba un silencio tan atento y respetuoso como el que podría observarse en una iglesia. Las mujeres, sobre todo, lo escuchaban fascinadas. Físicamente también había cambiado. Andreani calculó que no podía tener todavía 30 años. Y sin embargo, ya parecía haber alcanzado el apogeo de su vigor físico y mental. Había engrosado, pero esto solo agregaba virilidad y solidez a sus rasgos renacentistas, tan puros como antes. La realidad de la evolución se refleja en la expansión del conocimiento, de la investigación, del pensamiento, del avance tecnológico incesante. Esta irrupción de la vida del espíritu conducirá al hombre inevitablemente, pero también libremente, hacia una nueva era de unidad planetaria que será la culminación de la historia y el comienzo de su encuentro con Dios. Martelou terminó y se produjo un silencio. Las palabras y el pensamiento del conferencista parecían flotar todavía en el aire. Y de pronto estalló la ovación. Andreani recordó los aplausos que habían premiado la actuación de Judas, la noche anterior, en el teatro. La idea de que un mensaje espiritual, una disertación filosófica fuera acogida en esa forma ruidosa no le molestó. Le pareció una manifestación de vivacidad y simpatía, típicamente francesas. Ni por un momento pensó Andreani en las serias objeciones que le había hecho el nuncio acerca del curso que terminaba de impartir Martelou. Ni en que las obras de Teilhard estaban prácticamente en el índice. Solo pensaba en que había sido él, Andreani, quien había guiado a Martelou en sus primeros estudios filosóficos y religiosos. Esto lo llenaba de orgullo y de emoción. Él había intuido desde el primer momento en el casi adolescente seminarista, un espíritu brillante y original. Qué justificado se sentía ahora. Por un momento estuvo tentado de unirse al grupo entusiasta que rodeaba ahora al joven profesor. Pero un sentimiento de timidez lo contuvo. Prefirió esperar. Pasó entre los asistentes al curso y salió del corredor. Momentos después apareció Martelou, acompañado todavía de jóvenes entusiastas que no se resignaban a que esta hubiera sido la última conferencia. Lo asediaban a preguntas, aportaban sus comentarios. Algunos, sobre todo las muchachas, invadían ya el terreno personal y querían saber detalles de su vida privada, sus proyectos y compromisos profesionales. De pronto,
Martello vio ante la Andreani y sus miradas se encontraron. El joven sacerdote se puso intensamente pálido. Era su reacción habitual ante una emoción intensa. Los alumnos comprendieron que el desconocido significaba algo importante para el profesor y se alejaron discretamente. Hace 10 años, ocurrió exactamente esto, pero a la inversa. Yo acababa de dar mi clase y tú me estabas esperando. Martello intentó besar el anillo obispal, pero Andreani retiró la mano sonriendo. No, eso no. Ahora somos colegas. Aunque tú me has sobrepasado con creces. Yo ya ni siquiera enseño a seminaristas. A lo más, alguna vez, visito las catequesis de mi diócesis. Quiero decirte que he disfrutado enormemente de tu conferencia. Entonces usted también está familiarizado con la obra de Teilhard. Dijo, entusiasta, Martello. Solo en forma muy elemental, mi querido Bruno. Nada que me permita mantener contigo una discusión sobre el tema. Una discusión. Usted tampoco está de acuerdo con él. Es natural. Roma virtualmente lo ha prohibido. Por desgracia, no es la primera vez que Roma condena a sus profetas en vida, para glorificarlos después de muertos. Creo que ya está próxima la rehabilitación del padre Teilhard. Sé que su santidad ha reconocido privadamente su grandeza. Martello revivió luego el recuerdo de sus días de seminario. Lo he recordado tantas veces, padre. Cuando me enteré de su designación como obispo de Verona, me alegró mucho. Me habría gustado enviarle un telegrama, pero estaba en plena selva amazónica. Recibí la noticia con 2 meses de retraso. Además, no había un telégrafo en muchos kilómetros a la redonda. En la selva amazónica. Dijo Andreani. Me agregué a una expedición. Me interesaba mucho la antropología. Es admirable todo lo que has abarcado. Y sin embargo, todavía me parece tan poco. Es tan breve la vida y tanto lo que me falta por aprender. Quisiera enriquecer mi fe con todos los conocimientos humanos. Qué magnífico ejemplo nos dio el padre Teilhard. Un paleontólogo, un gran hombre de ciencia, un filósofo y a la vez un teólogo. ¿Y qué teólogo? La Iglesia necesita más hombres como él. El padre Teilhard ya murió, pero los que seguimos debemos continuar su búsqueda. Se aproximan grandes batallas y la Iglesia solo las ganará haciendo uso de todas las armas que dan la ciencia y el conocimiento. La ciencia, el conocimiento, repitió, pensativo, Andreani. Pero, ¿no crees que olvidas otra arma? Si es que se pueden llamar armas al amor y la caridad, que son fuerzas quizás más efectivas que todos los conocimientos humanos. ¿Acaso el propio padre Teilhard no dijo que el amor es la más universal, la más formidable y la más misteriosa de las energías cósmicas? Puede ser, padre. Pero las batallas que se aproximan se librarán con otras armas. Sigues hablando de batallas, hijo mío. Pero yo miro el mundo de los creyentes. Y veo que a pesar de los graves problemas de la hora presente, en lo espiritual por lo menos, todo tiende hacia la concordia y la armonía. Las guerras religiosas son cosa del pasado. El Concilio Vaticano II busca la reunificación de todos los cristianos. Y ha ido más allá. Busca la concordia hasta con los creyentes de otras religiones. Ha proclamado la reconciliación con los judíos. El Vaticano ha establecido relaciones cordiales con los musulmanes. El Santo Padre ha llegado hasta viajar a la India y ha destacado los puntos de contacto entre nuestra fe y la budista. Es que la guerra que se ha entablado no es entre la nuestra y las demás religiones tradicionales. Ni siquiera entre los creyentes y no creyentes, como en otro tiempo. Esta guerra que se está librando ahora es entre todas las religiones y una nueva que viene sacudiendo al mundo. Andreani lo miró, preguntándose a dónde querría ir a parar. Había cierta estridencia en el tono, cierto brillo de iluminado en los ojos del joven profesor, que lo inquietaron. La religión que nos está dando la batalla en todos los frentes, se llama marxismo. ¿El marxismo una religión? Dijo Andreani, dubitativo. Como nosotros, ellos también tienen su Dios que se llama Marx. Su cielo que es la sociedad comunista. Su Biblia que es el capital. Su Mesías, Lenin. Sus beatos, que lo son todos.
Sus mártires que son capaces de morir con tanta entereza como morían los nuestros, cuando todavía teníamos mártires. En fin, hasta su Vaticano, Moscú, y sus herejes. Es una verdadera religión. Tan bien organizada como la nuestra. Es por eso que son tan peligrosos. La Iglesia no ha sabido hacerles frente. Les hemos abandonado las banderas que un día fueron nuestras. Debemos recuperarlas. Tenemos más derecho que ellos. Andreani se sintió incómodo ante tanta vehemencia. No conseguía hacerlo hablar de lo que realmente le interesaba, Martellou, como hombre y sacerdote, más que como ideólogo. Saber cómo era ahora el Martellou que él conoció seminarista, apenas salido de la adolescencia. Sonrió a Martellou con su sonrisa, engañosamente cándida. Veo que tu pensamiento vuela muy alto para mí, hijo mío. Yo he continuado siendo un simple cura, aunque ahora sea obispo. Y mientras tú te ocupas de las grandes batallas que enfrenta la Iglesia, yo tengo que confesarte que solo tengo tiempo para pensar en los problemas que afectan a mis feligreses. Problemas humanos, cotidianos, pequeños, en comparación con los que acabas de exponer. Pero te prometo que voy a pensar en lo que has dicho. Y supongo que tendremos tiempo de sobra para discutir tus ideas. Porque después de este reencuentro, me imagino que nos seguiremos viendo con frecuencia. Como antes. Sus miradas se encontraron y Andreani agregó, rápidamente, para ocultar su turbación, anoche me acordé de ti. Fui al teatro a ver El discípulo, yo también la vi. Una obra muy interesante. Me sorprendió la coincidencia. Por un momento hasta pensé que tú la habías escrito. Yo. Dijo, extrañado, Martellou. Porque yo. Iban llegando al final del corredor. Los ojos de Andreani recorrieron con añoranza una de las salas de clase, ya vacía. Me parece volver a ver al muchacho delgado, inquieto y, sin embargo, lleno de una extraña seguridad en sí mismo que se sienta al final del aula, el primer día de clases. El profesor ha pedido a los alumnos que escriban el nombre del personaje evangélico que más admiran. Y mientras todos mencionan a las figuras de siempre, él elige la del réprobo, la del apóstol maldito, la del nombre más inesperado, Judas. Vio que la evocación no despertaba ningún eco en Martellou. Es posible que no recuerdes. Dijo, con decepción. Le confieso que no, padre. Pero no es extraño que yo haya escrito eso. La figura de Judas siempre me interesó. Y cuando vi esa obra me sentí varias veces identificado con las palabras que el autor pone en boca de Judas. Yo también creo posible que Judas se angustiara viendo que el Dios que había en Jesús, no terminaba de manifestarse plenamente. Él era Dios, indudablemente, pero de tanto convivir con los hombres se había vuelto humano él también. Había pues, que obligarlo a volver a ser Dios. Y para eso, el único camino era ponerlo entre la espada y la pared. A pesar del amor que sentía por el maestro, Judas lo entregó. No le importó sacrificar lo que más quería. Eso es lo que le da más grandeza a su acto. Yo habría hecho lo mismo. Había tal convicción en sus palabras que Andreani se extrañó. Nerviosamente, trató de cambiar el curso de la conversación. ¿Ves por qué te decía que, por un momento, pensé que tú podías ser el autor de la obra? ¿No se te ha ocurrido escribir nunca una obra de teatro? Martellou pensó un momento. No. Creo que el teatro no sería el medio adecuado para decir lo que quisiera decir algún día. Ah. De modo que sí has pensado en abordar otros géneros, además de los trabajos que has publicado. Martellou tuvo un momento de vacilación. Casi de timidez, le pareció a Andreani. Por un momento volvió a ver al seminarista deslumbrado por el mundo que iba descubriendo y a la vez, turbado, con la inseguridad de la adolescencia. Algún día escribiré algo diferente, dijo Martellou, pensativo. Lo vengo pensando desde hace años. Siento la necesidad de expresar muchas cosas, ideas, sentimientos que todavía no han encontrado una forma definitiva, pero que quisiera comunicar. Poesía, tal vez. Preguntó, interesado, Andreani. Poesía. Martellou pareció analizar la idea. Es posible. Todo lo que permita decir las cosas con más fuerza, con más libertad.
Pero tendría que ser algo más que poesía. Le repito que no sé todavía qué forma elegir, pero lo que sí sé, es que lo escribiré algún día. Ya tengo escritas muchas páginas, desordenadamente. Y he destruido muchas más. Tal vez lo que necesitas es un tiempo de recogimiento, un ambiente de paz, de serenidad, que te permita ordenar tus ideas. Que te dé tiempo para escribir sin interrupción. ¿Y dónde podría encontrar ese refugio, padre? En este mundo en el que me muevo. En Verona, dijo con sencillez Andreani. Martello lo miró, sorprendido. Verona. Pero aparte de escribir, ¿qué podría hacer yo en Verona? Por ejemplo, ocuparte de supervisar la oficina de comunicaciones de la diócesis. Tendrías muy poco que hacer y podrías dedicarte de lleno a escribir tu libro, sonrió con timidez. Confieso que mi proposición es un poco egoísta. Me gustaría mucho tenerte a mi lado, y agregó rápidamente, para que me ayudaras en la preparación de algún sermón importante o de alguna homilía difícil. Martello caminó silencioso unos pasos. Me gustaría mucho, padre. Me haría muy feliz estar a su lado y disfrutar de su sabiduría y su bondad. Entonces, ¿aceptas? Preguntó, esperanzado Andreani. No puedo, padre. El momento actual no es el de la paz y de la serenidad que usted me ofrece. Es tiempo de lucha. Más tarde escribiré. Ahora hay que actuar. Estaban ya en la puerta de la universidad. Un rumor sordo que ellos, abstraídos en su conversación, no habían notado hasta ese momento, se hizo ahora estruendoso. Una multitud de estudiantes ocupaba las escalinatas y se desbordaba hasta la calle. Se oían discursos y lemas, coreados con pasión. Los dos hombres se asomaron a una de las ventanas. Un río humano avanzaba por la avenida, engrosado por más y más estudiantes que salían de la universidad. Se oían gritos, risas, cantos, mientras enormes pancartas multicolores, salpicadas de banderas rojas, daban la sensación de un gigantesco mosaico en movimiento. Era una manifestación distinta a las que se habían visto hasta entonces. Las consignas, coreadas por millares de voces y desplegadas en las pancartas, también eran distintas. Hay que cambiar la vida, la imaginación al poder debe prohibirse, prohibir la guerra y la injusticia son el resultado de la propiedad. Veo que Marx sigue influyendo en las universidades francesas, comentó Andreani. Perdón, padre, pero esa frase la escribió San Agustín. Andreani sonrió. Ya ves cómo me es necesario un intelectual como tú en Verona. Durante unos momentos miraron a la multitud exaltada. Supongo que serán las manifestaciones de siempre. En Italia también los estudiantes exigen la reforma universitaria. Como para contestar a Andreani, en ese momento pasaba otra pancarta: reforma. Mierda, hay que transformar al mundo, lo difícil puede hacerse enseguida. Lo imposible toma un poco más de tiempo, el socialismo sin la libertad es el cuartel, hay que destruir todo para construirlo de nuevo, pero esto es una verdadera revuelta, dijo, extrañado, Andreani. No, padre. Como le contestó Lafayette a Luis XVI, no es una revuelta, es una revolución. ¿Comprende por qué debo quedarme aquí? Pero aunque fuera una revolución, no veo qué tienes que hacer tú en ella. Déjasela a los políticos. Es que esta revolución se está haciendo sin los políticos. Y yo diría, que hasta ahora contra los políticos. Los valores que están en juego ahora, son más importantes. Quieren cambiar hasta las bases espirituales de la sociedad. Los cristianos no podemos permanecer neutrales. Lea esa pancarta que va pasando ahora: Jesús comenzó siendo Dios. Ahora es un buen negocio. Esa noche Monseñor Andreani regresó a Verona. A Martello se lo tragó el caótico y ardiente mayo del 1968. 4 Verona. Andreani miró, incrédulo, la figura cadavérica que avanzaba hacia él. La sotana lo envolvía como un sudario. Solo cuando estuvo frente a su mesa lo reconoció: era Martello. Martello, que parecía venir del fondo de los tiempos, de quién sabe qué abismo de sufrimiento y angustia. Los rasgos desencajados, los ojos vidriosos y febriles. De la armonía clásica de sus rasgos quedaban solo los restos. Eran las últimas horas de la tarde. En el despacho del cardenal Andreani no quedaba nadie. Andreani se levantó emocionado.
Hizo un esfuerzo por dominar su impresión. Bruno, hijo mío. Pero eres tú. No te reconocí al verte entrar. No te veía con sotana desde tus días de seminarista. Martelou sonrió con tristeza. Cuidado, eminencia. Las mentiras, aun las piadosas, son pecado. Solo la voz seguía siendo la misma. Sonora, dulce, musical. Antes que nada, quiero felicitarlo por su designación como cardenal. Andreani lo miraba y volvía a mirarlo y no encontraba la forma de preguntarle las causas de esa transformación brutal, sin herirlo. Pero antes de que tuviera tiempo de decir nada, Martelou le tomó la mano y besó su anillo cardenalicio. Andreani, conmovido, abrazó a Martelou y solícitamente lo hizo sentarse en uno de los viejos sillones de la amplia y severa sala del palacio cardenalicio que le servía de despacho. Cuéntame qué ha sido de tu vida estos 5 años. No nos vemos desde aquel mayo del 1968, ¿recuerdas? Esperaba recibir alguna vez de ti una carta o alguna simple tarjeta. ¿De dónde vienes ahora? Supongo que no regresas otra vez de la selva del Amazonas. Padre, he venido a morir a Italia. Cerca de usted. Aunque el derrumbe físico de Martelou saltaba a la vista, la noticia golpeó brutalmente a Andreani. Un tumor maligno en el cerebro. Me queda aproximadamente un mes de vida. Tras un largo silencio, Andreani reaccionó por fin. ¿Por qué aceptar un veredicto así con ese fatalismo? Dijo con desesperación. No puedo creer que a tu edad haya que resignarse. La ciencia descubre todos los días nuevos recursos contra tu enfermedad. No debes dejarte vencer. Debes luchar, luchar. Con fe. Con energía. Con pasión. Ya se ha intentado todo. He pasado los 2 últimos años en Estados Unidos. Las mejores clínicas, los especialistas más famosos se han ocupado de mí. Y ellos te han dado ese plazo tan estricto. ¿Cómo te pueden haber dicho una cosa así? Martelou volvió a sonreír. El gran dilema moral de los médicos ante esta enfermedad es el de si deben decir o no la verdad al paciente. En el caso mío, creo que no han tenido este problema. Se supone que un sacerdote debe aceptar la muerte con serenidad. ¿Acaso el ser sacerdote no equivale a prepararse día a día para saber morir? Como sacerdote, te doy la razón. Pero como hombre que se siente ligado a ti con un afecto de padre, me niego a aceptar esa actitud. Dios no nos ha prohibido luchar hasta el último momento por nuestra vida. Pero ¿qué más se puede hacer ya? Andreani se levantó y dio unos pasos por la sala. Repentinamente se volvió hacia Martelou, decidido. En Verona no tenemos las grandes clínicas americanas. Pero en la universidad hay un profesor que está a la altura de los mejores del mundo como autoridad en cancerología. Sus trabajos de investigación se están estudiando en las principales universidades de Europa. Es el Dr. Cesare Brentano. Se le atribuyen curaciones asombrosas. ¿Me autorizas a hablarle de ti? Martelou quedó solo en el cuarto inmaculadamente blanco de la clínica. Su mirada recorrió las paredes. Recordó el color verde claro de la habitación de la clínica de Rochester. A Verona no llegaban todavía esas innovaciones. Aquí todo seguía siendo blanco en vez de los colores alegres con que ahora se intentaba animar la atmósfera deprimente de los hospitales, en otras partes del mundo. Andreani acababa de irse. Había hecho todos los arreglos necesarios para poner al enfermo al cuidado del famoso especialista. La solicitud de Andreani conmovió a Martelou. Era más que solicitud. Todavía no había tenido ocasión de apreciar hasta dónde llegaba el afecto que Andreani sentía por él. Lo comparó con la fría benevolencia de su padre. Hacía años que había muerto sin que su desaparición provocara en él un gran pesar. Sus hermanas, nunca muy cercanas a él, estaban ahora más lejanas que nunca. Casadas, una vivía en Inglaterra y la otra, que seguía en Florencia, había dejado de escribirle hacía años. En este momento postrero de su vida, comprendía que su verdadera familia era Andreani. El fuerte vínculo espiritual que había nacido en el seminario persistía, a pesar de las pocas ocasiones que los habían reunido en los últimos años. La enfermera le había anunciado la visita del eminente médico para dentro de unos minutos. Martelou esperaba sin gran interés.
No se hacía ilusiones. ¿Qué podría hacer por el que ya no hubieran hecho los demás? Había aceptado más que nada por agradecimiento. Por fin apareció el doctor Brentano. Su aspecto lo sorprendió. Rechoncho, miope, la bata cubría mal una vestimenta descuidada. No le acompañaba el habitual séquito de ayudantes ni daba la sensación de concederse a sí mismo mucha importancia. Era conocido por sus opiniones avanzadas y anticlericales. Pero esto no alteraba el aprecio que Andreani sentía por él. Le bastaba saber que era un hombre de bien. Lo consideraba un buen ejemplo de lo que él llamaba un cristiano ateo. Saludó al enfermo con sencillez y cordialidad que parecían sinceras. El señor Andreani me ha hablado maravillas de usted. Señor Andreani. Le llamó la atención el tratamiento. Además, es usted muy valiente. Ya me contó la enfermera que no se dejó inyectar, a pesar de que estaba sufriendo fuertes dolores. ¿Por qué? Todavía soy capaz de soportarlo, aunque reconozco que cada vez me va siendo más difícil. Me parece absurdo soportar un martirio innecesario. En la lucha contra el cáncer todavía estamos muy lejos de poder cantar victoria. Pero al menos, hemos logrado grandes progresos en la supresión del dolor. Ya lo sé. Pero todas las drogas contra el dolor embotan los sentidos. Y yo quiero llegar al final con toda lucidez. Es cruel de mi parte recordárselo, pero antes del final, la naturaleza se encarga de la misión caritativa de hacer que se pierda la conciencia. Es cierto. Dios es misericordioso, murmuró Martello. También le parece misericordioso permitir los dolores del cáncer. Dijo Brentano en tono de reproche. Martello le dirigió una mirada extraña. Realmente le interesa, doctor, que le explique en qué consiste la misericordia de Dios. El doctor sonrió, confuso. Perdóneme. No he venido a entablar polémicas religiosas. Vamos a hablar de su enfermedad. Siguieron las preguntas de rigor. Claras, precisas y sin rodeos. En ningún momento el doctor intentó hacerlo concebir falsas esperanzas. Al día siguiente ya se habían hecho los análisis, radiografías y exámenes necesarios. Brentano tenía ya una idea muy clara del estado del enfermo. El diagnóstico que le hicieron a usted en Estados Unidos parece exacto y mi prognosis es aún más pesimista que la de mis colegas. Comparando las radiografías, veo que el tumor crece más rápido de lo que ellos pensaban. Y por su ubicación, temo que el plazo que le mencionaron pueda ser aún más breve. Gracias, doctor. Me habían dicho que en Italia los médicos se mostraban todavía muy reticentes para tratar estos casos con sus pacientes. Pero veo que no es así. Cuando un paciente está tan bien informado de su enfermedad y la acepta con tanta entereza, no veo ningún motivo para ser reticente. En resumen, doctor, en mi caso no hay nada que hacer. No es eso. Un momento, dijo el doctor. Yo no he dicho eso. Aunque el caso, aparentemente está perdido, yo creo que todavía hay una posibilidad. El doctor pensó un momento. Será un recurso arriesgado, dijo por fin. ¿Está pensando usted en una operación? No. Comparto también en eso la opinión de mis colegas. Por su ubicación, el tumor es inoperable. Lo que le propongo es algo totalmente diferente. Hace muchos años que mi preocupación principal es la lucha contra esta enfermedad a base de la quimioterapia. He conseguido algunas curaciones bastante prometedoras. Aunque, le confieso, nunca en un caso tan grave como el suyo. Creo que me han dado ya todas las drogas conocidas, dijo Martello, pesimista. La última que yo he logrado sintetizar no es conocida. Está solo en la etapa experimental. Hasta aquí no la he usado en seres humanos. Su uso puede entrañar un gran peligro. A estas alturas. Dijo, con tristeza, Martello. Le advierto que si la reacción de su organismo a la droga es negativa, ese plazo de un mes que hemos calculado, puede reducirse a días. Comprendo, doctor. Es la única posibilidad que existe. Ya se lo expliqué al señor Andreani. Él está temeroso del riesgo y continuó, con leve ironía, me imagino que el señor cardenal preferiría que usted hiciera una peregrinación a Lourdes. Se han dado casos, dijo Martello. ¿No cree usted en la intervención divina?
Yo solo creo en la ciencia. Se produjo una larga pausa. El médico esperaba. Martelou se volvió entonces hacia él y dijo, resignado, está bien. Acepto. Hacía 2 horas que el cardenal Andreani estaba sentado a la cabecera del enfermo. Había 1000 asuntos que reclamaban su presencia en el palacio cardenalicio. Pero Andreani solo podía ocuparse de Martelou, del hijo pródigo, del discípulo bien amado, que siempre recuperaba para volver a perderlo enseguida. Y esta vez, por la más dolorosa de las pérdidas. La última, la definitiva. En vano había intentado distraer su atención para ayudarlo a sobrellevar la agresión feroz del dolor. Lo había paseado por todos los temas que atraían el interés de Bruno. Pero notaba, acongojado, que el cerebro excepcional de Martelou le permitía seguir la conversación, por complicada que fuera, sin dejar por eso de registrar el ataque despiadado de la enfermedad. Al fin el cardenal fue menos resistente que Martelou y dijo, angustiado. ¿Sufres, hijo mío? Sí. Terriblemente. ¿Quieres que llame a la enfermera? No. Tratará de inyectarme y yo no quiero sedantes. ¿Por qué? ¿Por qué te obstinas en sufrir sin necesidad? ¿Qué mal hay en que aceptes un calmante? Necesito de toda mi lucidez y me queda tan poco tiempo. ¿Tan poco tiempo para qué? Preguntó desconcertado el cardenal. Martelou cerró los ojos durante un momento y luego habló con esa voz suave que siempre conmovía a Andreani. La muerte no me asusta. Ya lo sé. Estás dando muestras de un valor admirable. ¿Por qué admirable, padre? La muerte puede quizás parecer triste a algunos, pero, ¿qué otro final podíamos tener? Dios dispuso que todas las cosas fueran transitorias. Y así debe ser, para que tengan sentido. Esto no me parece triste en sí mismo. La muerte nos parece triste por una ilusión sentimental que nos hace imaginarnos que todas las cosas quisieran perdurar y que su final es siempre prematuro. Pero no es así. Todo dura el tiempo que debe durar. Lo único realmente triste es que un impulso se frustre en medio de su trayectoria. Que no pueda alcanzar el objetivo que se había propuesto. Yo sentía dentro de mí un impulso que podía haber aportado algo valioso. Todos estos años, he buscado incesantemente algo. He perseguido, yo mismo no sé qué. Yo sé qué. Dios, dijo Andreani gravemente. Sí. En último término, Dios. Pero para llegar a él he tratado de encontrar otros caminos, otros conocimientos, otras experiencias. Febrilmente, sacó de debajo de la almohada un grueso cuaderno. Aquí he anotado muchas de las ideas que me han preocupado en esta larga búsqueda. Me gustaría que leyera esto después de mi muerte. Quiero seguir escribiendo hasta el último momento. Para eso quiero mi lucidez. Me promete que lo leerá. Te lo prometo, hijo mío. Pero por favor cálmate. Martelou lanzó un gemido ronco. Durante un momento su sufrimiento pareció vencerlo. Esto no puede seguir. Voy a llamar a la enfermera, dijo, angustiado, Andreani. Pero Martelou negó, frenéticamente, con la cabeza. No lo haga. Ya está pasando y se dejó caer sobre la almohada. Cerró los ojos. Los dos permanecieron en silencio, agotados. Le dije que no tenía miedo a la muerte, padre, dijo Martelou después de un tiempo, con voz más tranquila. Cuando los médicos me dijeron por primera vez qué enfermedad tenía, mi primer pensamiento no fue la muerte. Fue el dolor. Me espantaba la idea del sufrimiento físico. Siempre me había considerado débil en ese sentido. Pero cuando por fin llegó el momento de la prueba, comprobé, casi con alegría, que era capaz de soportar el dolor. Y mientras más sufría, más intensamente sentía una especie de exaltación gloriosa, al darme cuenta de que el sufrimiento no podía vencerme. Andreani lo miró, sobrecogido. Había una excitación en la voz de Martelou, un brillo en su mirada, que el cardenal hubiera querido calificar de fervor religioso, pero que más parecía soberbia. Ten calma, le dijo, tratando de tranquilizarlo. Tengo esperanza en el doctor Brentanou. Esta noche comienza tu tratamiento. Confía en Dios y esperemos. 4 Tienes que oírme, señor. Esta vez sí.
Ahora sí. Hace muchos años también te pedí por él, pero estaba equivocado. No debía ser. Después lo comprendí. Pero ahora sé, por él. Por él solo. Sálvalo. No puede morir todavía, porque él. Porque su cerebro. Un cerebro como el suyo. Un cerebro que está lleno de ti. Tú lo creaste para pensar. No puedes dejarlo morir ahora, porque él, señor. Porque él. Dale más tiempo. Él lo necesita. La nieve caía afuera, descomponiendo la luz en miradas de tonos irreales. La vieja ciudad parecía hundirse en su pasado de siglos. El presente y el remoto pasado se fundían en una atmósfera de sueño. Fue como si todo el silencio de la noche estallara de pronto en la habitación donde oraba Andreani. Hubo ecos misteriosos que resonaron solo en la mente del hombre arrodillado. Noche transfigurada. Las palabras ya no eran necesarias. Lo invadió una serenidad inefable. Paz. Serenidad. Sueño. El doctor Brentano controló una vez más el pulso del enfermo. Ya no había duda. Su corazón latía con fuerza. La palidez cadavérica se había atenuado y Martelou dormía con un sueño tranquilo y regular. Por lo menos la crisis de la noche anterior podía considerarse superada. El médico se dejó caer en el sillón, agotado. La reacción a la droga había sido más violenta aún de lo que él temía. Durante un momento lo creyó perdido. Muerto de cansancio, pero contento, cerró los ojos. La enfermera lo miró con simpatía. Le traigo un café, doctor. El médico se levantó con esfuerzo. No, gracias. Voy a dormir unas horas. Siga pendiente del enfermo y avíseme cualquier cambio. Cuando se vaya, dele las instrucciones que ya conoce a Isabela. Sí, doctor. Brentano se dirigió con paso cansado hacia la puerta. Pero recordó de pronto y se detuvo. Prometo comunicarme a primera hora con el señor Andreani. Andreani recibió la noticia con calma. Por lo menos ya había una leve esperanza. El enfermo había resistido el shock de la primera aplicación de la droga. Se podía esperar que resistiera cada vez mejor las sucesivas aplicaciones. Naturalmente, esto no significa que se haya alterado el curso de la enfermedad. Habrá que hacer nuevas radiografías, exámenes, y esperar. Cuidado con el exceso de optimismo, señor cardenal, terminó diciendo el médico. Pero la espera no hizo más que justificar el optimismo. Los signos vitales de Bruno se fueron afirmando cada vez más. El dolor desapareció bruscamente y las radiografías fueron revelando la rápida y progresiva disminución del tumor. A los 15 días, el doctor Brentano levantó, radiante, la última radiografía ante los ojos ávidos de Martelou. Vea usted mismo, casi no quedan rastros del tumor. Esto quiere decir que estoy curado. Dijo. Incrédulo Martelou. Yo siempre he sido franco con usted. No me atrevo a emplear la palabra curado. Debe esperarse por lo menos 5 años para declarar curado un caso de cáncer. Supongo que usted lo sabe. Sobre todo un caso terminal como el suyo. Prefiero decir que la sentencia de muerte que pesaba sobre usted, ha quedado definitivamente suspendida. Entonces, puedo levantarme. Reanudar mis actividades normales. Por mí, puede decir misa ahora mismo. Y es lo primero que haré. Agradeceré a Dios, se volvió, emocionado hacia el médico. Y a usted también, naturalmente, doctor. En realidad, no sé hasta qué punto deba usted agradecérmelo a mí. ¿Qué quiere usted decir, doctor? Que yo mismo estoy asombrado de lo que ha ocurrido. Tenía fe en mi droga, pero el resultado ha sido tan increíble que he empezado a pensar si no habrán intervenido otros factores, desconocidos, en su curación. No le comprendo. Quiero decir que es posible que se trate de un caso de curación espontánea. La medicina registra casos de regresión inexplicable de tumores avanzados, en pacientes que se consideraban incurables. Andreani, que hasta ese momento se había limitado a escuchar sin decir nada, habló, repentinamente. ¿Y cuáles piensa usted que podrían haber sido estos factores desconocidos? Ah. Si supiéramos eso, tendríamos ganada la batalla contra el cáncer.
Lo único que sabemos es que, a veces, en forma caprichosa, y lógica, un enfermo, de pronto, se mejora. Hay casos célebres como el de Solzhenitsyn, que él mismo relata en su libro. Martelou dijo pensativo, podría haber influido en esa curación espontánea el deseo intenso del enfermo de salvarse para cumplir un propósito al que ha dedicado su vida. Indudablemente. Recuerdo el caso, precisamente, de aquel jesuita en la novela El judío errante, que se había propuesto apoderarse de una herencia para la Compañía de Jesús y se salvó del cólera, incurable en ese tiempo, por su sola fuerza de voluntad. Es un caso ficticio, pero que ilustra perfectamente lo que acaba usted de decir, padre. A la inversa, lo que se está comprobado es que el enfermo que pierde el deseo de vivir, está perdido. Y todavía queda una tercera hipótesis. La menos halagadora para mí y para la medicina en general. O mejor dicho, para todos los médicos que hemos estado tratando su caso. Los dos sacerdotes lo miraron, interrogantes. Que todo haya sido un terrible error. Que el diagnóstico haya estado equivocado desde el comienzo. Que no se tratara de un tumor maligno. Los tres permanecieron en silencio un momento. Sus dudas lo honran, doctor, dijo por fin Martelou. Yo prefiero pensar que, aparte de Dios que es quien en último término todo lo decide, mi curación se la debo a usted, doctor. Muchas gracias, señor Martelou. Sea lo que lo ha salvado, el hecho es que ya puede usted cantar victoria. Se volvió a Andreani, sonriente. Y usted, señor cardenal, no dice nada. Y también sonrió enigmáticamente. 5 Martelou entró con paso ágil y vigoroso al despacho del cardenal. Era el Martelou de antes. Una semana de convalecencia parecía haberle restaurado junto con la salud, la seguridad en sí mismo. El despacho estaba lleno de gente. Sacerdotes, autoridades, señoras Baates, delegaciones de provincia y hasta una fila de niños de uniforme. Martelou sorteó los grupos con soltura. Acostumbrado a la preferencia que siempre le manifestaba el prelado, llegó hasta su escritorio, sin preocuparse de la gente. El cardenal lo saludó con una sonrisa que a Martelou le pareció simplemente cortés. Desde que el doctor Brentanow lo había declarado fuera de peligro, notaba en Andreani un alejamiento que no sabía a qué atribuir. Al ver ahora a la gente que llenaba el despacho, pensó que el cambio de actitud del cardenal se debía al exceso de trabajo. En ese caso lo que le iba a anunciar ahora, lo alegraría y restablecería entre ellos la habitual cordialidad. Pero Andreani le dijo, nerviosamente, casi evitando mirarlo, perdona que no pueda ocuparme de ti, hijo mío. Pero ya ves cuánta gente me espera. Entonces le va a alegrar lo que le vengo a decir, monseñor. Creo que no necesitas decírmelo. Que estás completamente restablecido. Ya lo estoy viendo. Y eso se lo debo a usted, padre. A mí. Dijo, intranquilo, el cardenal. Si no hubiera usted llamado al doctor Brentanow. Ah, sí, claro, fue una buena idea. ¿Verdad? Para ocultar su turbación, se volvió al concejal que había puesto atención al oír el nombre del médico. Sí, el profesor Brentanow, su correligionario señor Salvi. Se dirigió nuevamente a Martelou. Supongo que has venido a despedirte. Estarás ansioso de volver a tu mundo, tan diferente de este. Efectivamente, era lo que Martelou deseaba. Pero sonrió y respondió, afectuosamente, esforzándose por parecer alegre, ninguna de las dos cosas, eminencia. He venido a decirle que me quedo. ¿Qué te quedas? No entiendo. ¿Dónde? ¿Por qué? Aquí, con usted, monseñor. ¿Recuerda el ofrecimiento que me hizo hace 5 años en París? Está todavía en pie. Me sentiría muy feliz de quedarme en Verona, para trabajar a su lado. Andreani lo miró un momento, turbado. Evidentemente, no esperaba el ofrecimiento. Te extrañará, hijo mío, pero ahora eso ya no es posible. Atravesamos un momento difícil en la administración del arzobispado. Hay exceso de cargos en esta diócesis. En fin, problemas internos que sería largo explicar. Martelou permaneció perplejo un momento. No le satisfizo la explicación,
pero había una sincera nota de pesar en la voz del cardenal. Él, por su parte, se sintió aliviado. La idea de quedarse a trabajar en Verona le parecía muy poco tentadora. Se había decidido a aceptar, movido solo por un sentimiento de gratitud. El cardenal lo miraba, indeciso. Bruno comprendió que debía despedirse. Monseñor, hay tantas cosas que quisiera decir, pero comprendo que no es el momento adecuado. Impulsivamente, dobló la rodilla y tomó la mano del cardenal para besar el anillo. Andreani se puso intensamente pálido. Para él era la despedida definitiva. Nunca más volvería a ver a Martellou. Era el pacto. Notó que se había producido un silencio casi solemne. Todos los miraban. Adivinaban algo más que una simple despedida en la actitud de los hombres, aunque no comprendían qué era. Andreani venció su emoción con su violento esfuerzo y mientras Martellou se alejaba con decisión, se volvió al concejal. Perdone la interrupción, señor Salvi. Esto es parte de mis deberes de pastor. Volvamos a nuestro problema. El tren se puso en marcha y Martellou se asomó otra vez a la ventanilla. El padre Andreani no había venido a la estación a despedirlo. Hasta el último momento esperó verlo aparecer. Volvió a analizar la actitud extraña del cardenal el día anterior. La explicación que le había dado para rechazar su ofrecimiento de quedarse en Verona, seguía pareciéndole débil. Presentía que había un motivo que se le escapaba. Recordaba el interés que había demostrado 5 años antes en París Andreani por llevarlo a su lado. ¿Por qué ese cambio ahora? ¿Habría hecho o dicho algo que lo molestara? Desechó la idea al pasar revista a lo que habían sido esos días terribles en la clínica. A la abnegación y a la angustia de Andreani. A sus cuidados verdaderamente paternales. Y de pronto, creyó encontrar la explicación. Era también el efecto paternal lo que dictaba la actitud de Andreani. Había comprendido el sacrificio que significara para él el trabajo rutinario y sin horizontes que podía ofrecerle a su lado en Verona. Bendijo mentalmente al cardenal por esa nueva prueba de desinterés y afecto. El tren dejaba atrás las últimas villas de los suburbios de Verona. El pensamiento de Martellou volvió a unas semanas atrás, al día de su llegada. Comparó su estado de ánimo de ahora con el de entonces. En vez de la inminencia de una muerte terrible, volvía a empezar para él la vida, una vida abierta a todas las posibilidades. Dios tiene un propósito encarnado en toda persona por humilde que sea. Mientras no hemos realizado nuestra misión, no podemos morir. Me diste una prueba, Señor, de que yo todavía no he realizado la mía, al salvar mi vida en Verona y sin embargo, no era exaltación lo que sentía Martellou, al intuir que una misión suprema lo esperaba. Le parecía encaminarse hacia un abismo desconocido, sin posibilidad ya de volverse atrás. Se reprochó esta sensación de fatalidad, poco cristiana. Pero ¿quién podía apartar de su mente el presentimiento de que su vida tenía un destino único y terrible y de que ahora marchaba a su encuentro? Cerró los ojos, haciendo un esfuerzo por concentrarse en una plegaria, mientras el tren se perdía en la noche. Oriente es durante los años que siguieron a su enfermedad, cuando se pierde la trayectoria de Bruno Martellou. Las noticias que se tienen de él en esa época, son incompletas y fragmentadas. Y a veces, contradictorias. Durante ese tiempo apareció una serie de artículos en diversas revistas de ciencia y de filosofía, escritos con el estilo característico de Martellou, aunque los firmaba un nombre desconocido. Algunos pensaron que Martellou se ocultaba tras un seudónimo para evitar problemas con la jerarquía eclesiástica, ya que los artículos se referían todos a temas peligrosos, y el enfoque que les daba el autor difería considerablemente de la ortodoxia católica. Especialmente llamó la atención de los eruditos un brillante trabajo sobre el Sefer Yesirá, el texto más antiguo conocido de los cabalistas judíos. La interpretación de Martellou, si es que el autor era Martellou, parecía más mágica que religiosa. También se comentó extensamente en ciertos círculos una curiosa biografía del monje y taumaturgo medieval Arnoldo de Villanova que apareció por esa misma época. Villanova, como monje, había criticado ferozmente al clero de su tiempo, como médico había realizado curaciones prodigiosas y la leyenda dice que disponía también de venenos misteriosos, desaparecidos después para siempre. Como astrólogo,
Había predicho la venida del anticristo y el fin de este mundo corrompido. Villanova, favorito de 2 reyes y 3 papas, tenía la ambición de curar no solo a las personas sino también a los estados y hasta a la Iglesia. Sus libros fueron puestos en el índice y se los creía destruidos o desaparecidos para siempre. Aunque, el autor de la biografía, que firmaba con un nombre obviamente inventado, demostraba haber tenido amplio acceso a ellos. Un crítico mencionó a Martello al comentar la obra y eso bastó para que muchos también se la atribuyeran al sacerdote florentino. Un periodista trató de entrevistarlo, pero hacía tiempo que nadie sabía de su paradero. Sin embargo, el prior de un convento del sur de Francia, recibió un día la visita de un viajero que, aunque vestía como un turista cualquiera, le dio la impresión de ser hombre de iglesia. El desconocido decía estar realizando una peregrinación histórica tras las huellas, desaparecidas hace ya siglos, de los cátaros y los caballeros templarios. El prior, hombre de gran erudición, quedó maravillado de los conocimientos históricos del visitante. Hasta entonces, los historiadores habían aceptado la versión tradicional, que acusaba a los templarios de haberse entregado al culto de la magia y a ritos sacrílegos y atribuían su condena y exterminación al temor del rey Felipe el Hermoso de ver extenderse sus prácticas por toda Francia. Pero el visitante tenía una teoría muy distinta. Según él, los templarios habían sabido fundir el credo místico cristiano con una agresiva filósofa de poder, heroico, ascético, aristocrático y social a la vez. Lo que les daba el carácter de una especie de fascistas del cristianismo era Martello, el incógnito viajero. El prior recordaba vagamente a un sacerdote italiano que había conocido en París, años atrás, pero no habría podido asegurar que se tratara de Martello. Lo que parece estar comprobado es que Martello viajó al Oriente en los primeros años de la década de los 70. Se dice que conoció personalmente el infierno del Vietnam, aunque no se sabe cuál de los dos Vietnam. Los círculos católicos norteamericanos de Saigón no confirmaron nunca estas noticias. Y Hanoi, hermético como siempre, no aportó ninguna aclaración. Se le llegó a dar por perdido en el conflicto y se inició una investigación, interrumpida por el desastre final. También se sabe, de cierto, que transcurrió un tiempo no determinado en la India. El superior de un convento suizo de Lahore lo tuvo como huésped y refirió después que Martello le había dado la impresión de un hombre intoxicado con Dios. Parecía buscar algo, perseguir un objetivo que lo obligaba a viajar constantemente. Pero nunca quiso decir al prior cuál era ese objetivo. Después de unas semanas pasadas en meditar y leer en la biblioteca del convento, se despidió de los monjes, diciendo que se dirigía al norte. Por algunas preguntas que le hizo y por haberlo visto estudiando el idioma y consultando mapas, el superior del convento llegó a la conclusión de que ese norte se refería a la China. Si entró, efectivamente, en el inmenso y, en esos días, todavía impenetrable paso comunista, es solo asunto de conjeturas. El prior duda de que las autoridades chinas le hubieran permitido cruzar sus fronteras en una época en que el régimen de Pekín mantenía todavía encarcelados a los pocos misioneros que habían permanecido en sus puestos después del triunfo de Mao Tse-tung. La expresión de intoxicado con Dios tuvo fortuna. La reprodujo un famoso periodista británico en un reportaje sobre el Oriente que apareció en el Times de Londres. Allá hablaba de la atracción que sigue ejerciendo la India sobre los místicos de todas las denominaciones. El periodista había planeado hacer un reportaje sobre los hippies americanos y europeos que en esos días habían hecho de Katmandú, en Nepal, una especie de capital mundial de la droga. Pero luego oyó hablar de Martello y extendió el tema de sus artículos a la India, el yoga, Buda, y demás aspectos místicos que se relacionan generalmente con la tradición hindú. Algunas autoridades indias de Uttar Pradesh recordaban al sacerdote italiano. Cuando leyeron la frase intoxicado con Dios, dijeron, maliciosamente, al periodista inglés que posiblemente la intoxicación era de un orden mucho más material. Martello había sido detenido en la frontera de Nepal bajo sospechas de tratar de introducir droga en la India. En su equipaje se le encontró una sustancia sospechosa que les hizo pensar que se trataba de heroína. Pero analizada, resultó ser un polvo desconocido. Por lo menos para las autoridades hindúes. Aunque no muy convencidas, se vieron pues, obligadas a ponerlo en libertad. 2. En el leprosario de Darjeeling, en el norte de la India,
el padre Morven terminó de cambiar los vendajes de Sunite y vio con tristeza, que, a pesar de sus cuidados, habían aparecido nuevas manchas en la piel de la pequeña. Siempre ocurre igual. Los padres terminaban por contagiar la lepra a sus hijos. Aún aquellos cuya enfermedad se había detenido, como en el caso de los padres de Sunite. Pero la convivencia forzada hacía a la larga inevitable el contagio. Las sulfonas producían a veces milagros de curación, pero los niños volvían a infectarse y había que volver a empezar. En hindustani rudimentario, el misionero inquirió información de la chica. Tal como temía, partes de la piel habían perdido ya la sensibilidad al frío y al calor. Pronto las manchas cambiaran de color y aparecerían las hinchazones y después de eso, solo Dios podría decir si triunfarían las sulfonas del misionero o del bacilo de Hansen reactivado por el contagio de los padres. De pronto, los interrumpió una gritería. ¿Qué les pasará ahora?, preguntó el padre Morven, fastidiado. Los leprosos estaban siempre peleándose. Sobre todo los jóvenes. Ayer había tenido que recurrir a toda su autoridad para poner paz entre dos mocetones con lepra incipientes que se disputaban los favores de una mujer tan enferma como ellos. O mejor dicho, mucho más, porque a ella la lepra le había devorado ya completamente la nariz y su rostro ya tenía el característico aspecto leonino que da la enfermedad. Sin embargo, a ellos debía parecerles hermosa. Dios, en su infinita misericordia, alteraba también por lo visto, junto con el cuerpo, el sentido estético de los leprosos. La gritería continuaba. Irritado, el padre Morven se levantó. Era demasiado blando con los enfermos. Decidido a poner orden de una vez por todas, salió del dispensario. Al cruzar entre las cabañas del leprosario, notó que estaban vacías. Aparentemente, toda la colonia se había congregado junto al riachuelo que marcaba el temido límite del sanatorio. De lejos los vio. Efectivamente, todos estaban reunidos y gritaban, agitando sus muñones los que no tenían manos o sus bastones, los que no tenían pies. Hasta los que, ya incapacitados para andar, solo podían desplazarse arrastrándose por el suelo, habían logrado llegar hasta el grupo y también gritaban. El padre los miró alarmado. Un motín de leprosos. Lo que nos faltaba. Tuvo un momento de vacilación. Había mandado a sus dos ayudantes al pueblo. Estaba solo. Apenas lo vieron, varios de los enfermos corrieron hacia él, hablando todos al mismo tiempo. Se dio cuenta de que se esforzaban por decirle algo, pero estaban tan excitados y hablaban en forma tan confusa que al padre Morven le fue imposible entenderles. Optó por acercarse al grupo para descubrir por sí mismo la causa del tumulto. A su paso, los leprosos se apartaron mecánicamente. El misionero tuvo por fin la explicación del enigma. Junto a unos matorrales, ya dentro de los terrenos del leprosario, estaba sentado un hombre con las piernas cruzadas. Primero, le pareció que estaba rezando, pero al llegar más cerca de él, vio que tenía los ojos cerrados y el cuerpo inmóvil, con las manos extendidas en la clásica postura que los yogis llaman el loto. Un yogui en el leprosario, pensó el misionero, atónito. Y su asombro aumentó al ver que se trataba de un europeo. La presencia de un extranjero no era un hecho común, pero no justificaba la hesitación de los leprosos. Hasta que vio la cobra muerta entre la hierba. Por fin logró enterarse de lo que había ocurrido. La venenosa serpiente había mordido al desconocido y los leprosos la habían matado a palos. Alarmado, el padre Morven se acercó a él y le habló. Pero no obtuvo respuesta. El hombre continuaba inmóvil, pero erguido. Aunque no se perciba en él el menor movimiento respiratorio, evidentemente no estaba muerto. A pesar de la falta de cooperación del extraño visitante, el padre Morven decidió que lo más urgente era aplicarle el suero antiofídico que guardaba para estos casos. Y regresó a toda prisa al dispensario. Las cobras venenosas seguían siendo un azote en esta parte de la India. Pero ahora el suero era fácilmente obtenible. El misionero recordaba cuán difícil era adquirir medicinas cuando llegó a Darjeeling. Y no solo suero, sino el aceite de chal mugra, el único remedio para la lepra conocido entonces. Ahora contaba con una provisión de